¿Qué tal? Les saludo de nueva cuenta. Para mí es un gusto estar con ustedes y en esta oportunidad, particularmente, me voy a referir al valor de la verdad, en especial a su manejo desde el poder público. Hace algunos días, un hijo mío, Joaquín Narro, llamó mi atención sobre los importantes aportes críticos de Byung-Chul Han para la mejor comprensión de nuestra realidad. El profesor Han es un filósofo nacido en Corea del Sur que vive en Alemania desde 1982. En uno de sus libros más recientes, que lleva por título Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, analiza el efecto de la digitalización sobre los procesos democráticos y la política. Una de sus numerosas e importantes reflexiones se refiere a lo que él denomina la crisis de la verdad, representada como el nuevo nihilismo del siglo XXI y que resulta de una serie de distorsiones en la sociedad de la información y de manera importante en razón de la pérdida de la confianza en la verdad y de la desconexión entre la información y la realidad. En sus consideraciones, Han sostiene que esta actitud no significa que la mentira se haga pasar por verdad o que un hecho cierto sea degradado a la condición de mentira. Lo que sucede es que se confunde la distinción entre ambas. Quien miente, en realidad reconoce la verdad, en tanto que quien es indiferente a la verdad y a los hechos, considera que cuenta con una supuesta nueva dimensión, con otros datos que son incontrovertibles y por tanto se constituyen un riesgo más grande para la verdad que el peligro que representa el mentiroso. Me parece que esto sucede entre muchos de los integrantes del gobierno federal, particularmente entre los que no quieren aceptar una realidad que resulta evidente. Veamos algunos casos. En abril de 2019 se presentó el Plan Nacional de Desarrollo que incluye 12 principios rectores. Para mostrar la realidad paralela que caracteriza a los autores del documento, tomo algunos de los argumentos que ahí se incluyen para esos 12 principios. Por ejemplo, en materia de honradez y honestidad, se sostiene que para los gobiernos anteriores, y cito, la característica más destructiva y perniciosa fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular y que ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por ello, dicen, estamos empeñados en acabar con la corrupción, no solo la monetaria, sino la que conlleva la simulación y la mentira. Fin de la cita. Sobran datos y argumentos para demostrar el fracaso del gobierno en esta materia, que por otra parte es indispensable resolver. No hay avances. Por el contrario, como sostuve la oportunidad previa, una evaluación internacional muestra que hemos empeorado en este capítulo y que ahora México forma parte del nada honroso 3% de naciones con mayor corrupción en el mundo. Algo semejante puede decirse del caso del respeto a la ley, cuando en el documento se indica, y abro comillas, hemos de desempeñar el poder con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto federal y el fin de la represión política. Hasta aquí la referencia. Todos los días, la conducta del Ejecutivo Federal contradice esos dichos y su frase de no me salgan con que la ley es la ley quedará para las postrimerías y el anecdotario de la picardía política nacional. El tema de la seguridad es uno más de los ejemplos de estas dimensiones paralelas entre el decir y la realidad, cuando se señala que, cito, la inseguridad y la violencia tienen un costo inaceptable
inhiben el crecimiento económico y debilitan la confianza de la población. Las estrategias de seguridad pública aplicadas por las administraciones anteriores han sido catastróficas. Estamos aplicando un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad. Fin de la cita. Los más de 132,000 homicidios desmienten la fantasía gubernamental. Yo no puedo dejar de lado en mi comentario el caso de la salud, donde han quedado registrados de forma reiterada los niveles que pueden alcanzar los mentirosos y los chapuceros, los nihilistas, los negacionistas y los fantasiosos, los pendencieros y los irresponsables. No puedo ni debo hacerlo porque la actitud asumida por las autoridades ocasionó cientos de miles de muertos que no debieron ocurrir, que era posible evitar. No se debe olvidar al subsecretario López-Gatell diciendo que el cubrebocas no era de utilidad en la prevención de la COVID-19, que la realización de pruebas para detectar los casos de forma oportuna tampoco representaba una herramienta que auxiliara en el control de la pandemia, que para los pacientes era mejor quedarse en casa y no acudir a los hospitales por el riesgo que ello representaba, que ya se había aplanado la curva y que tener 60,000 defunciones por COVID sería una catástrofe, cuando hemos tenido 8 o 10 veces esa cantidad, cuando nos informó que en 2020 y 2021 se registraron poco más de 299,000 defunciones, pero publicó un artículo hace unas semanas en Lancet en el que se da cuenta de que en ese mismo periodo en realidad se registraron 440,000 certificados de defunción a causa de esa enfermedad. Una diferencia de 140,000 casos, ni más ni menos. ¿Cómo ignorar la promesa de contar con un sistema de salud como el de Dinamarca para solo conseguir el peor desabasto de medicamentos e insumos médicos de muchas décadas y la terrible y dolorosa afectación a los pacientes con cáncer, en particular a los niños? Hay muchos casos más de diferencias abismales entre los dichos y los hechos del gobierno, y lo único que queda es seguir a Han cuando señala que, cito, en el Estado totalitario construido sobre una mentira total, decir la verdad es un acto revolucionario. Los ciudadanos debemos elevar la voz y decir la verdad. Esa es parte de nuestra tarea, hacer un acto revolucionario congruente para construir un México nuevo. Nos vemos en la próxima.